Hola, soy Rafa Monterde, del Departamento de Proyectos de Ingeniería de la Universidad Politécnica de Valencia. Y en este objeto de aprendizaje te quiero hablar de la planificación de un proceso ágil, en particular de lo que llamamos el Agile Inception. Vamos a hacer un pequeño recordatorio del por qué necesitamos focalizar el proyecto y sobre todo dónde hacemos esa focalización, ¿vale? Y después vamos a hablar ya concretamente de qué es esto del Agile Inception y de cómo podemos empezar a trabajar con él. Recuerda que el método Scrum, ¿vale? El enfoque ágil, en particular si usamos Scrum, es un método iterativo de trabajo que de alguna manera organiza, digamos, las tareas en base a ciclos, lo que llamamos los sprints, ¿vale? Pero previo a ese trabajo necesitamos identificar cuáles son los requisitos del proyecto, los requisitos del producto o servicio que vamos a desarrollar. Ese conjunto de requisitos está formulado en lo que llamamos las historias de usuario, que también tienes un objeto de aprendizaje relativo a las historias de usuario, para profundizar un poco más. Esas historias de usuario forman lo que llamamos la pila de producto o el product backlog, ¿vale? Que va en la parte previa de trabajo a comenzar con los sprints y que es un conjunto que también evoluciona con el tiempo, pero que tenemos que hacer un primer trabajo para poder desarrollar una primera versión y eso es lo que llamamos el sprint cero, ¿vale? Pero claro, previo a desarrollar esos requisitos necesitamos saber un poco el porqué y el para qué de este proyecto. Necesitamos enfocar para que los requisitos estén colocados en aquello que realmente va a aportar valor al proyecto y no esté, digamos, divergiendo, ¿vale? Y esa focalización se realiza con diferentes técnicas. En otro objeto de aprendizaje puedes ver la técnica de los mapas de impacto. Aquí vamos a hablar del Agile Inception, que también es otro complemento que nos va a servir para poder hacer esa focalización, ¿vale? El proceso de Agile Inception es un espacio que nos dedicamos en todo el proceso de trabajo Scrum al inicio, previo a todo el trabajo, incluso al trabajo de las historias de usuario. Es un espacio, digamos, para arrancar el proceso colectivo del proyecto. Y hago énfasis en la idea de colectivo porque si en general Agile requiere del trabajo, digamos, coordinado entre cliente, usuario y equipo de desarrollo, ¿vale? E incluso los stakeholders en buena parte del proceso, ¿vale? Este no es una excepción, de hecho este es un momento clave para poder trabajar de la mano entre la parte más técnica del proyecto y la parte del cliente, incluso usuarios y otros stakeholders, ¿vale? Digamos que sería una fase que se parecería, en esto sí se parece bastante, a lo que es la definición del alcance inicial que se desarrolla en un enfoque clásico de proyectos, como por ejemplo describe claramente el PMI en su PMBOK. ¿Vale? Entonces, la definición del alcance inicial, en este caso, digamos, en nuestro enfoque ágil, no es una definición de características técnicas específicas, sino de alguna manera una definición de cuál es el objeto de proyecto y de sus características básicas en términos de deseo, es decir, qué es lo que el usuario querría tener al final del proyecto, ¿vale? Y como hemos dicho, participan todas las personas implicadas en el proyecto en un proceso clave del diálogo. Es importante tener claro, digamos, la focalización del proyecto y hacerlo de forma dialogada, ¿vale? Es importante llegar a un consenso. Como veis en esta frase que os pongo de Rasmussen, que además es la referencia que vamos a utilizar para la técnica de las 10 preguntas con las que vamos a trabajar, os propongo que trabajemos Agile Inception. Rasmussen dice en una de sus recientes publicaciones, el Samurai Agile, dice que, digamos, asumir el consenso, ¿vale?, que realmente no es tal, ¿vale?, es lo que muchas veces mata los proyectos, los lleva a no ser exitosos, ¿vale? Vamos a ver en qué consiste esas 10 preguntas que plantea Rasmussen para desarrollar el Agile Inception. Las tienes aquí. Son 5 preguntas para focalizar el propósito, es decir, el para qué, y luego 5 preguntas que ya nos apuntan a cómo vamos a desarrollar el proyecto, ¿vale? Algunas ya características que puede tener el producto o servicio y algunas otras cuestiones relacionadas, digamos, con la gestión del proyecto, pues cuestiones relacionadas con con la acotación, digamos, de recursos económicos, humanos, ¿vale?, tiempos, unas primeras aproximaciones. Acuérdate que siempre, desde el punto de vista ágil, estas cuestiones son relativamente flexibles y, sobre todo, son negociadas, ¿vale? Vamos a ver la primera parte del propósito, esas 5 preguntas, ¿vale? La primera pregunta que se plantea es, bueno, la pregunta, digamos, esencial, ¿para qué estamos aquí? Entonces, en una dinámica de trabajo con todos los actores involucrados, hacemos un intento de consensuar, muy importante, cuál es la razón de ser de este proyecto, es decir, por qué realmente ponemos en marcha este proyecto, cuál es su motivación última, cuáles son los principales beneficios que nos puede dar este proyecto,
¿vale? Una siguiente técnica para intentar sintetizar más, porque este trabajo, digamos, del para qué estoy aquí puede ser muy divergente, para intentar converger, es la segunda técnica, que es la conocida como el elevator speech, ¿vale? Es la idea de intentar que los participantes sean capaces de contar lo que quieren del proyecto en lo que duraría una conversación, si es que sea una conversación, porque acuérdate que cuando vas a un ascensor muchas veces dices buenos días y buenas tardes y hasta luego. Bueno, si tuvieras una conversación con alguien en un ascensor, ¿cuánto dura esa conversación? ¿Un minuto? ¿Minuto y medio? Si no estás sumiendo un rascacielos, evidentemente, claro. Entonces, la idea es que en un speech corto de un minuto y medio, las personas sean capaces de contar en qué consistiría el proyecto y el porqué de ese proyecto, ¿vale? Una siguiente técnica es la técnica del packaging, del envasado, ¿vale? Es la idea de intentar también, de nuevo, otro ejercicio de síntesis, intentar de alguna manera identificar los elementos clave que son esenciales del proyecto, y para eso es un ejercicio así, más digamos una técnica psicológica, intentando hacer que los participantes sean capaces de describir cómo sería el envoltorio de ese producto, incluso de ese servicio. Si tuviéramos que venderlo, ¿cuáles serían los eslóganes que utilizaríamos para vender ese producto o servicio? En el caso, digamos, de pues utilizar estrictamente la técnica del packaging, incluso intentar dibujar, intentar expresar gráficamente cómo sería la caja ideal que sería capaz de poder representar el producto que lleva dentro, ¿vale? Bien, en una cuarta técnica tenemos la lista de los noes. A veces es sorprendente cómo, haciendo una lista de qué son las cosas que no queremos que el proyecto sea o que el proyecto haga, nos salen por oposición cuestiones que sí que nos sirven para el proyecto. Esa es otra técnica que nos sirve también para afinar aspectos, sobre todo para acotar el proyecto, digamos, en lo que podríamos llamar su alcance, entre comillas, ¿vale? Y luego, finalmente, la idea de identificar los stakeholders, ¿vale? Con la técnica de la comunidad, ¿vale? Que es básicamente identificar los actores clave en la organización que sirven para su puesta en marcha, ¿vale? Con una técnica, sin extendernos mucho, que tiene que ver con el posicionamiento, con esos círculos, ¿vale? Del nivel, digamos, de mayor o menor cercanía que tienen al proyecto en términos de interés, en términos de influencia, etcétera, ¿vale? Bien. Vamos a ver la segunda parte, que sería los modos, el cómo, es decir, cosas concretas, digamos, que ya se pueden ir armando en el proyecto, ¿vale? Entonces, una primera técnica es intentar el eureka, ¿no? El tengo la solución. La idea de que los participantes del proyecto, ¿vale? Especialmente aquí se da prioridad al equipo de proyecto que pueda plantear, digamos, siempre para la discusión, no estamos hablando de una idea cerrada, el cómo desarrollarían la solución para los usuarios, ¿vale? Y en ese sentido, pues ahí los participantes pueden dar feedback, digamos, de una primera idea que tiene que ser muy gráfica, que tiene que poder contarse muy rápidamente, ¿vale? Así como, eureka, tengo la solución. Una segunda, para la identificación de los miedos, ¿vale? ¿A qué tenemos miedo en este proyecto? Esos miedos nos van a representar los riesgos del proyecto, ¿vale? Aquellas cosas que nos pueden afectar al proyecto si resulta que finalmente ocurren, alguna eventualidad, y especialmente intentar identificar aquellos riesgos que se pueden corregir o que de alguna manera se pueden contrarrestar porque tenemos cierto grado de control, ¿vale? Y podemos pensar en cosas para evitar, y otros que simplemente tenemos que tener en cuenta que si ocurren, pues no tenemos más remedio, digamos, pues que asumirlos, y de alguna manera no los podemos controlar ni mitigar, etcétera, y que tendrán ciertas consecuencias, pero es importante tenerlas claras desde el principio, para valorar sobre todo si al final tomamos la decisión de seguir adelante, ¿vale? Luego, una estimación gruesa del tamaño, ¿vale? De lo que llamaremos el orden de magnitud del proyecto, ¿vale? Ojo, es una estimación, por lo tanto no estamos hablando, como en el caso más clásico, de decir, no, el proyecto será de aquí a aquí, ¿vale? Y este será el tamaño del proyecto, y este va a ser siempre, y al final vamos a tener que entregar ese proyecto con esas características. No, es decir, es una primera aproximación del tamaño del proyecto, ¿de acuerdo? Una siguiente técnica, que es la técnica del ecualizador, ¿vale? Que es una técnica, digamos, como para poder valorar digamos, qué aspectos, sobre todo de la gestión del proyecto, se pueden de alguna manera compensar o no, cuáles son, digamos, condiciones más estrictas y condiciones menos estrictas, ¿vale? Por ejemplo, este proyecto es un proyecto en el que tenemos una referencia de presupuesto, pero podríamos tener un margen en el caso de que si se fueran desarrollando funcionalidades específicas más interesantes y por lo tanto se alargara el proyecto, fueran más costosas, con más recursos, podríamos contar con más presupuesto, o el presupuesto está, digamos, es estricto, porque en ese caso planificaremos en función del presupuesto que tenemos y daremos el máximo valor, pero desde el punto de vista de los recursos que tenemos. O a lo mejor en este proyecto se puede flexibilizar, digamos,
cuestiones como la simplicidad de las soluciones. Podemos ir a soluciones, digamos, muy básicas y no tenemos que generar soluciones refinadas, o al contrario, tenemos que esmerarnos por generar la solución con la mejor, digamos, la tecnología más avanzada disponible. O otras cuestiones como la seguridad, como los tiempos, ¿vale? Diferentes aspectos que tienen que ver más con la gestión del proyecto que podamos balancear, ¿vale? Y finalmente, hablando en particular del presupuesto, una estimación básica, de nuevo, recuerda, estimación, no es un compromiso cerrado, ¿vale? No es una cuestión de contractual, ¿vale? Sino una estimación de por dónde irían los tiros de lo que costaría este proyecto. Acuérdate, siempre dialogado. Bien, y con esto terminamos esta aproximación a la planificación del proyecto ágil, en particular hablando de Agile Inception.